Creo que ya es momento de comenzar. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos desde cualquier parte del mundo donde se estén uniendo a este evento. Muy contentos. El primero del año 2023. Continuamos con esta tradición que empezamos en el año 2021, que es traer la serie ACS Science Talks en español para fomentar pues ese intercambio de ideas, ese intercambio de conocimientos en nuestra lengua materna, el español. Muy contento siempre de contar con su apoyo, con su colaboración. No podríamos empezar el 2023 con un mejor webinar, con un mejor ponente que con quien vamos a contar hoy, con el profesor Omar Azzaroni de la Universidad Nacional de La Plata. Muy contentos de poder contar hoy con su presencia. Y para recordarles a todos que sencillamente esta es, como dije anteriormente, una oportunidad. La división de publicaciones de la ACS pues se quiere acercar de manera más directa a ese grupo tan talentoso de investigadores en nuestra región, y no solo en Latinoamérica, ¿no? El gran talento que existe y que hemos exportado a otras regiones del mundo, y proveernos pues con todos una oportunidad de colaborar, de intercambiar ideas y de darnos cuenta, ¿no? De los grandes desarrollos que se están haciendo en los laboratorios de nuestros países. Así que bueno, voy a hacer una introducción un poco más completa del profesor Azzaroni en unos minutos, pero él nos va a estar hablando hoy sobre nanocanales biomiméticos, dispositivos nanofluídicos para la transducción iontrónica de señales físicas, químicas y biológicas. Antes de darle la palabra a Omar, pues me gustaría dar una pequeña introducción sobre la División de Publicaciones de la Sociedad Americana de Química, o la ACS, como se conocen sus siglas en inglés. La ACS, como todos ustedes saben, pues es reconocida mundialmente por la alta calidad del contenido que se publican en nuestras revistas. En los más de 150 años que tenemos de tradición como un ente que publica artículos en el área de investigación científica, se han publicado más de casi 1,5 millones de artículos en esos 150 años. En el momento contamos con más de casi 80 revistas de revisión de pares, donde ustedes en sus varias áreas de investigación pues publican los últimos descubrimientos que vienen de su laboratorio. Nuestras revistas son altamente citadas, lo que quiere decir que la comunidad reconoce la calidad del trabajo que se está publicando en nuestras revistas. En promedio, entre esas 80 revistas, pues estamos muy orgullosos de que tenemos un factor de impacto en promedio de más o menos 4,5. Muchas de esas revistas, pues, altamente reconocidas por un factor de impacto de más de 10 y 20 en muchos casos. Pues, obviamente, también orgullosos de que muchos premios Nobel hayan escogido, pues, publicar sus trabajos más fundamentales en nuestras revistas. Eh, Usualmente a través de los años, nuestras publicaciones han crecido, y en el 2022, por ejemplo, se publicaron casi más de 65,000 artículos en nuestras revistas. Y para darles más o menos un ejemplo de cuán deseado es el contenido que se publica en nuestras revistas, en el 2022 más o menos nuestros artículos fueron bajados 260 millones de veces. Cuando haces la matemática, lo que quiere decir es que más o menos 8 artículos publicados en la ACS se bajan cada segundo del año. Es para darles una idea un poco este, de la magnitud, ¿no? Y de la calidad del trabajo que se está publicando en la ACS. Sencillamente, pues nada, invitarlos a que sigan considerando nuestras revistas. Tenemos opciones de Open Access, tenemos un servicio tenemos
mecanismos para poder ayudarlos a que su trabajo y sus últimas investigaciones pues sean conocidas mundialmente y que la comunidad los reconozca por la calidad del trabajo que se está haciendo en Latinoamérica. Así que pues nada, estamos a su disposición. No duden en contactarnos. Apenas tenga la oportunidad, pues voy a poner mi información en el chat para que pues no, me contacten o contacten a cualquiera de nosotros cuando así lo deseen. Como les dije anteriormente, pues muy orgullosos hoy. Es un gran honor contar con la presencia del profesor Omar Azzaroni del Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas de la Universidad de La Plata en Argentina. Omar pues inició sus estudios de química en la Universidad de La Plata y obtuvo su doctorado en el año 2004. Luego de terminar su doctorado, pues se mudó a Europa y realizó sus estudios postdoctorales en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, entre los años 2004 y 2006. Y luego de ahí tuvo la oportunidad de hacer un segundo estudio postdoctoral en el Instituto Max Planck en Germany, particularmente en el Instituto de Investigación en Investigación en Polímeros, hasta el año 2007. Después de esa corta estadía, pues también tuvo la gran oportunidad de liderar uno de los grupos de investigación allí en el Max Planck, para luego mudarse a su tierra natal, a Argentina, pues, y ya tiene un gran número de años allí, y actualmente, pues, Omar se desempeña como el vicedirector del Instituto de Investigaciones Físico-Químicas y Teóricas y Aplicadas, como lo dije actualmente. También se desempeña como investigador del CONICET y pues nada, entre sus muchos premios y talentos, también nos enorgullece que Omar es parte del Editorial Advisory Board de tres de nuestras revistas y nada, hice un poquito de tarea antes de la presentación de las casi 400 publicaciones que Omar tiene en su récord. Pues muy orgulloso de que casi 100 de ellas hayan sido publicadas en las revistas de la ACS y todas ellas pues con muy buen número de citas. El promedio de citas de cada artículo publicado por Omar en las revistas del ACS es más o menos casi entre 40 y 50 citas por artículo, lo que les da pues una pequeña ventana, ¿no?, a la calidad del trabajo que se hace en el laboratorio de Omar. Pues nada, como hablé anteriormente, su laboratorio está pues mayormente interesado en áreas como la nanoarquitectura, sistemas moleculares integrados, materiales supramoleculares, biosensores y nanodispositivos. Así que pues nada, Omar, qué gran manera de comenzar el 2023. Muchísimas gracias por abrir tiempo estoy seguro que tu apretada agenda. Así que nada, pues vamos a deleitarnos hoy con lo que quieras compartir con nosotros, que son las últimas cosas que están saliendo de tu laboratorio. Omar. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta presentación que hiciste. Realmente eh, un gran honor esta invitación. Y bueno, para mí es esta oportunidad de conectar con ustedes, eh, con la comunidad, no solamente de la American Chemical Society, sino la comunidad latinoamericana, independientemente de donde esté, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, en cualquier lugar del planeta. Para mí es un inmenso orgullo. Así que bueno, vamos a compartir pantalla. Eh, si me habilitan, ¿ya estoy en condiciones de compartir pantalla? Sí, ¿Se ve bien sí, ahí? ya todavía no la vemos, Omar. Se me olvidó un pequeño detalle de decirle a la audiencia. Si quieren hacerle las preguntas para Omar, van a ser al final de su presentación. Pueden usar la función del chat que Zoom nos ofrece, o sencillamente la opción de preguntas y respuestas. Al final yo voy a tratar de hacerle llegar a Omar tantas preguntas como sean posibles, pero bueno, nada, dejemos que Omar haga su presentación y ya al final pues entramos en esa parte de la presentación. Disculpa la interrupción, Omar. No hay inconveniente. ¿Se ve la presentación? Todavía no. Ujú. Vamos a ver. Compartir pantalla. Compartir.
Listo, ahora sí. Perfecto. Bueno, como lo mencionó antes Carlos, eh, lo que quiero compartir hoy con toda la audiencia virtual es un poco, a modo de resumen, contarles lo que hemos estado trabajando estos últimos años sobre el uso de nanoporos biomiméticos y fundamentalmente discutir qué son, qué hacen y para qué podrían servir, para qué sirven. Eh, bueno, como les mencionó Carlos en la presentación, yo trabajo en Argentina, en particular trabajo en el Instituto de Fisicoquímica, de investigaciones no solamente teóricas, sino también aplicadas. Estamos en la ciudad de La Plata, que es aproximadamente 50-60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, o sea que cualquiera que venga a la ciudad de Buenos Aires o Argentina, está muy cerca de La Plata, me puede mandar un mail, quien sea, y puede visitar nuestro laboratorio, podemos charlar de ciencia, para mí va a ser un placer siempre recibir visitas, gente amiga. Nosotros somos parte del instituto, en particular somos el laboratorio de materia blanda, que tiene una cantidad de investigadores y de postdocs y estudiantes que oscila más o menos entre 20 y 30 personas en total, donde abarcamos diferentes temas dentro de la disciplina de la materia blanda. En particular, en la clase, en la charla de hoy, les voy a hablar de estos nanocanales de estado sólido o biomimético. Primero, cuando utilizo la palabra nanocanal biomimético, es interpretar también un poco por qué utilizamos ese prefijo bio. Y tiene que ver un poco con el hecho de que en la naturaleza, ¿sí?, ha utilizado los poros biológicos para diferentes tipos de funciones. Funciones que a nosotros nos permiten desde transferir información, eh, transportar nutrientes a través de membranas. Y fundamentalmente, esta colección de poros biológicos que desempeñan diferentes funciones muy específicas en la naturaleza, también ha sido utilizado por el campo de la biotecnología, fundamentalmente en la construcción de sistemas, llamémosle biosintéticos, o híbridos, en los cuales incorporo poros biológicos en una matriz o en un dispositivo hecho por el hombre, por la humanidad, y eso persigue una finalidad determinada. Típicamente estamos acostumbrados a escuchar de esos sistemas híbridos en los cuales se incorporan poros biológicos en un sensor con el fin de detectar algún delito. Solamente como ejemplo digo esto, ¿no? Pero lo interesante son las propiedades que presentan estos poros biológicos. Fíjense, si pueden ver a la derecha de mi pantalla, encontramos que si ponemos, por ejemplo, un poro biológico como los que tenemos aquí descritos, ¿sí?, estos que son canales de potasio, encontramos, en particular se encontró ya hace varios años, el hecho de que si yo estos poros los incorporo en una membrana biológica, y polarizo esa membrana de manera tal de promover el pasaje de iones, ¿sí?, entre un compartimiento y otro, observamos que cuando revertimos la polarización, la corriente no guarda la misma magnitud. Encontramos aquí, si se ve en mi cursor, que la magnitud de corriente en esta dirección de polarización, 150 milivoltios, la magnitud de la corriente es muy diferente a cuando yo revierto el potencial. Y es así que decimos que este poro biológico rectifica el pasaje de iones. Significa que cuando polarizo en una dirección me permite el pasaje, pero cuando lo revierto disminuye esa corriente, no fluye en la misma magnitud. La persona que estudió y elucidó este fenómeno, ¿sí?, el origen molecular de este fenómeno, ha sido Roderick MacKinnon, que actualmente sigue trabajando en Rockefeller University, y que fue galardonado en el 2003 con el Premio Nobel de Química. Nosotros, hace algunos años, inspirado por estas propiedades tan singulares que tienen los poros biológicos, comenzamos con una idea de poder diseñar sistemas completamente sintéticos, en los cuales, generando un nanocanal de dimensiones muy pequeñas, podríamos construir una arquitectura
que si bien no se comporte como un poro biológico, pueda generar funciones que sean equivalentes. Por ejemplo, rectificar iones. Para eso lo que hacemos es, en colaboración con un equipo de trabajo del GSI de Darmstadt en Alemania, irradiamos una película polimérica con iones pesados. Tenemos la particularidad de que, utilizando una estación de trabajo que les muestro aquí, esta estación que está situada en UNILAC, el acelerador lineal de iones pesados de Darmstadt, podemos generar, ¿sí?, un poro pasante en una membrana que está autosoportada. Para aquellos que están escuchando la presentación, es una membrana que es un foil de, por ejemplo, polietilenglicolato o polimida, que es un plástico muy común, que tiene en el centro un canal que lo atraviesa. Y esto me genera una arquitectura en la cual tengo una membrana que tiene aproximadamente 15 micrones de espesor, que es muy robusta, y en el medio tengo un nanocanal de más o menos 15, 10, 20 nanómetros. Los tamaños menores que manejamos son 5 nanómetros, pero ya hace años que no trabajamos con canales tan pequeños de 5 nanómetros. Pero generar canales de entre 10 y 20 nanómetros es algo que es bastante rutinario. Estos canales se pueden montar en una celda electrolítica común y silvestre, o sea, muy común. Montamos la membrana que tiene el canal único, polarizamos, como hacían los biofísicos en la década del 70, polarizan esa membrana, que en vez de ser una membrana biológica es una membrana de polímero, y lo que hacemos es que efectivamente el transporte de iones a través de ese canal que comunica los dos reservorios de electrolito me da cuenta de el pasaje de iones a través de esa membrana. En algunos casos existe la posibilidad de generar una simetría en ese nanocanal cilíndrico. Eso se hace de un modo químico muy sencillo, muy robusto, muy reproducible, que es utilizar una solución de etching en uno de los compartimientos y una solución que neutraliza la solución de etching en el compartimento contiguo, que está separado por la membrana. Esto hace que se vaya comiendo la membrana de manera asimétrica y como resultado tengo un poro asimétrico o un poro cónico. Por ejemplo, si ese poro lo rellenamos con un metal, solamente para hacer el negativo de ese nanocanal cónico, y disolvemos la membrana, obtenemos que el negativo es esto que vemos aquí en esta imagen SEM. Esto para que veamos cómo sería el negativo del nanocanal. Ven que es asimétrico, es en este caso cónico, donde tengo una base, ¿sí?, que puede tener 500, 600 nanómetros, y una punta que tiene algunas pocas decenas de nanómetros, 10, 20, 30 nanómetros. Si nosotros agarramos y ahora hacemos de nuevo, polarizamos, ¿sí?, esa membrana que tiene ese nanocanal asimétrico, observamos un fenómeno muy singular, que es precisamente la asimetría. La asimetría en el transporte iónico. Fíjense, yo polarizo en una dirección, tengo esta corriente, está por la flecha roja, polarizo en la dirección contraria, tengo esta corriente que está definida por esta magnitud por la flecha azul. Este fenómeno de rectificación fue reportado a fines del siglo pasado, ¿sí?, suena así raro el siglo pasado, pero esto fue fines de los 90, del siglo XX, por Allen Barth y Stephen Feldberg, utilizando nanopipetas de vidrio. Ellos querían hacer nanopipetas para hacer microscopios electroquímicos de barrido, y observaban que cuando polarizaban a través de la pipeta, de esta nanopipeta, la corriente iónica se rectificaba. Años más tarde, Susana Sibi, que está en la Universidad de California en Irvine, también observó este fenómeno utilizando canales asimétricos como los que utilizamos nosotros. Eso hizo que diferentes investigadores comiencen a estudiar el tema, hasta que un grupo en Alemania decidió resolver las ecuaciones fundamentales de transporte iónico en este tipo de sistemas. Lo que hizo fue resolver, utilizando la teoría de perturbación, las ecuaciones de Poisson, Nernst y Planck. No se preocupen que no me voy a poner a discutir de eso ahora, solamente quiero que sepan que esto se comenzó a pensar dentro de un marco teórico, donde efectivamente había que interpretar de por qué se observaba esta rectificación. Y bueno, la rectificación emerge por la combinación de dos factores. Uno es la asimetría del canal, ¿sí?, y el otro es la presencia de cargas sobre la superficie del canal.
Esto significa que si tengo un canal que es cilíndrico, no hay asimetría. Si tengo un canal que es cónico, pero no tengo cargas superficiales, tampoco veo asimetría en el transporte iónico. Pero si combino los dos efectos de carga efectiva en el canal, la superficie del canal y asimetría en la geometría, ahí aparece el fenómeno de rectificación. En particular, el grupo de Peter Hengi en Alemania estudió esta fenomenología desde un punto de vista teórico, donde se obtienen parámetros muy interesantes en términos de diseño. Yo como químico, a mí me gusta saber qué física hay detrás de esto, porque la física me aporta información acerca de cuáles son las variables de diseño relevantes. Y una variable de diseño muy relevante es la densidad de carga superficial del nanocanal. Obviamente, otro parámetro importante es la geometría, pero yo como químico sé que puedo derivatizar la superficie del nanocanal con el fin de conferirle algún rasgo funcional que pueda ser expresado en términos de la corriente iónica. ¿Sí? Y es por eso que el título de esta presentación utiliza un término que se ha comenzado a utilizar en la literatura en los últimos años, que es la iontrónica. Porque típicamente estamos acostumbrados a utilizar diferentes inputs, estímulos típicamente físicos, para controlar, por ejemplo, el transporte de electrones, la electrónica. Pero en este caso, lo que queremos hacer es controlar el transporte de iones y utilizarlo con un fin determinado. En este caso, lo que sería como la base de la iontrónica. Uno de los primeros experimentos que hicimos ya hace algunos años fue modificar los nanocanales con cepillos poliméricos. Un polymer brush no es otra cosa que una cadena polimérica que tiene anclado un extremo a la superficie del canal y el otro extremo queda libre. Lo que tiene de interesante esto es que por cada sitio de anclaje yo tengo varios sitios cargados, varias unidades monoméricas cargadas que exaltan mucho ese fenómeno de carga superficial. Para que tengamos una idea, fíjense, si yo un mismo nanocanal lo derivatizo con una monocapa de grupos de fosfato, tengo este tipo de rectificación. ¿Sí? Que se observa, es bien definido. Pero fíjense que si yo lo derivatizo con un brush que tiene aproximadamente por cada sitio de anclaje 7 unidades monoméricas, o sea, 7 grupos fosfato, fíjense cómo se dispara la rectificación, ¿no? Yo cuando polarizo una dirección prácticamente no hay pasaje iónico, pero cuando revierto la polarización es como que prácticamente se produce el pasaje de un tipo de ion en particular. ¿Por qué un tipo de ion? Y porque ahora todo el nanocanal es aniónico, entonces solamente van a poder pasar los cationes, van a quedar retenidos del lado del reservorio los aniones y van a pasar, la corriente va a estar generada mayoritariamente por cationes. Lo interesante de este ejemplo es que en el caso del fosfato, que tiene un equilibrio ácido-base, me permite utilizar la química o el equilibrio químico como una perilla para regular la carga de ese nanocanal. Fíjense que ahora les muestro, variando el pH, yo voy regulando la carga superficial y variando la carga superficial magnifico la rectificación. Si se fijan aquí, uno de los pK es 4.5. Significa que por debajo, un pH por debajo de ese pK no tengo una carga neta efectiva. Y fíjense que lo que planteaba teóricamente Peter Hange, que cuando yo no tengo carga superficial no debería observar rectificación, se observa experimentalmente aquí en este caso a pH 3, donde veo los puntos experimentales en rojo, donde prácticamente lo que veo es un comportamiento ómico. ¿Sí? Polarizo en una dirección, se van los iones en una dirección, polarizo en otra, tengo el pasaje de iones en una dirección contraria. Lo interesante de esto es que observamos nosotros este comportamiento se correlaciona con un brush o con una unidad monomérica cuya pK, o sea, constante de acidez, o constante ácido-base, se ve afectada. Y esto se debe a fuertes efectos de confinamiento, porque imagínense que estamos hablando de la punta del poro tiene 20 nanómetros. Ese polímero está fuertemente confinado. Intentar generar una carga efectiva en un entorno altamente confinado tiene un costo termodinámico mucho más alto que lo que implicaría cargarlo en solución. Y ese es el motivo por el cual lo que observamos es este fenómeno que se llama de compensación, de carga, que no es otra cosa que es un efecto sobre el desplazamiento de pKa de esa unidad. Este es un trabajo que realizamos también en colaboración con Igal Schleifer,
que es un colega y amigo argentino, que es profesor de Northwestern, donde observamos que efectivamente, fíjense, para que tengamos una idea, ¿no? Como químicos, la polivinilpiridina en solución tiene un pK efectivo, un pK aparente de 5.8. Si hacemos un polymer brush en una superficie plana, la polivinilpiridina tiene un pK de 5.2. Fíjense, ya hay un cambio en el pK. Sin embargo, cuando yo esa misma polivinilpiridina la crezco dentro de un nanocanal, el pK efectivo que se observa y se mide es 3.7. Esto es muy interesante porque me muestra cómo el nanoconfinamiento me puede sesgar el comportamiento químico del sistema. Y ustedes me dicen, bueno, Mar, ¿pero por qué el comportamiento químico? Y porque el equilibrio ácido-base es una manifestación de ese fenómeno químico de protonación de las unidades monoméricas. Entonces nosotros encontramos que, utilizando este efecto de confinamiento, el pK de las unidades monoméricas se desplazan con respecto al valor que nosotros sabemos de titulando en solución, por ejemplo. Y eso es un aspecto interesante que uno le debe prestar atención cuando diseña esta clase de dispositivos. Por otra parte, recuerdan que también decíamos que ese comportamiento, ¿sí?, en cuanto a la rectificación, dependía de la carga superficial, pero no solo sobre la magnitud de la carga, también sobre el signo de la carga. Para eso utilizamos un polymer brush, un cepillo polimérico, que era suiteriónico. Y esa característica suiteriónica era dependiente del pH. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del pH, puede estar cargado positivamente o negativamente. Y aquí vemos a la derecha los resultados experimentales, donde vemos que, por ejemplo, a pH 10 tenemos una rectificación en un sentido, donde típicamente a un pH 10 ese brush es íntegramente aniónico y el transporte está predominantemente gobernado por cationes, pero cuando cambia el pH a un pH ácido, vemos que se revierte la dirección de rectificación. La rectificación ahora ocurre en el sentido contrario, y eso se debe a donde ahora las especies portadoras que participan de ese fenómeno de rectificación, en este caso son aniones, ¿sí?, porque todo el nanocanal es catiónico. Entonces esto me permite, derivatizando, incorporando bloques de construcción macromoleculares en un dispositivo que es un nanocanal, empezar a tener rasgos que nosotros ya habíamos observado, la humanidad, los científicos, habían observado en sistemas biológicos. Y esto me permite generar un sistema completamente artificial, con esos rasgos tan singulares para controlar especies iónicas. Uno puede decir, bueno, pero utilizando un polymer brush tengo que hacer química macromolecular sintética, el proceso de derivatización puede ser complejo, etcétera, etcétera. Lo cual es todo cierto. La química macromolecular es mucho más compleja que una química, por ejemplo, dirigida para autoensamblado espontáneo o interacciones supramoleculares. Eso es algo que también estudiamos y ensayamos. Y acá comparto con ustedes un ejemplo en el cual, por ejemplo, utilizando un anfipol, que es un polímero que tiene un bloquecito, una partecita hidrofóbica, y unidades monoméricas catiónicas y aniónicas, simplemente haciendo un dipping, como dice acá, como indica la figura, ese sistema se recubre este polímero, expone estas dos unidades monoméricas que dependen del pH, y también observamos el fenómeno de rectificación, donde la dirección la podemos revertir muy fácilmente cambiando el pH, y lo que observamos también es que es completamente reversible. Esto me indica también el hecho de que podemos utilizar una técnica sencilla, supramolecular, dirigida para autoensamblado sobre la superficie, y eso no altera la robustez del método, porque si no fuese robusto, al cambiar el pH no podríamos ver que revertimos la rectificación. También podemos jugar un poco, nosotros somos el laboratorio de materia blanda y nos encanta la química supramolecular, podemos derivatizar los nanocanales con, por ejemplo, éteres corona, y recuerden que si yo tengo la posibilidad de incorporar una carga neta sobre la pared, voy a disparar la rectificación, por este fenómeno que mencioné antes. Entonces fíjense el caso acá de estos éteres corona. Yo tengo un éter corona que no, los éteres corona son una estructura, ¿sí?, como de éter, como dice su nombre, que tiene la particularidad de que, dependiendo del tamaño, tengo la posibilidad, a través de diferentes interacciones supramoleculares, interacciones no covalentes, actúa como un lugar muy específico para reconocer, por ejemplo, metales alcalinos, iones alcalinos. Pero ¿qué sucede? Es muy específico el tamaño del ion, dependiendo del tipo de éter corona que utilicemos. En este caso, usamos un éter corona que era
particularmente tiene una afinidad por iones potasio, pero por ejemplo no tenía afinidad por iones sodio. Eso significa que si yo derivatizo el nanocanal con los éteres corona y lo expongo a iones sodio, debería observar un comportamiento óhmico, porque ese nanocanal, como observamos, el éter corona no está cargado. Entonces no tengo una carga neta y observo efectivamente que ese sistema no rectifica, tiene un comportamiento netamente óhmico. Sin embargo, cuando expongo ese nanocanal a iones potasio, los iones potasio son reconocidos, ¿sí? Se forma ese complejo huésped-anfitrión, esa host-guest chemistry, en la cual los iones potasio quedan confinados, quedan como atrapados por estos éteres corona, y como resultante de esto, el nanocanal adquiere una carga positiva neta y se produce la rectificación. Hasta ahora estuvimos trabajando con estímulos netamente químicos, ¿no? Reconocimiento huésped-anfitrión, cambio de pH, pero también existe la posibilidad de utilizar otros estímulos que están entre la química y la física, como el caso del potencial electroquímico, ¿no? Un potencial redox. Para eso lo que utilizamos es un concepto muy, muy sencillo. Si nosotros un nanocanal lo derivatizamos con un polímero conductor, que a su vez pueda tener actividad redox, dependiendo del potencial electroquímico que yo utilice, puedo modular la carga efectiva de ese polímero. Dicho en otras palabras, no necesito incorporar una especie química en solución, sino puedo inyectar electrones en esa película polimérica y cambiar la carga efectiva del nanocanal, ¿sí? El eje conceptual de esto que les estoy diciendo, el paradigma conceptual está aquí a la derecha, como veis. Si yo tengo un polímero que no tiene una carga negativa o una carga efectiva, estoy en un estado como apagado, pero yo puedo electroquímicamente cambiar la carga efectiva y generar un nanocanal que rectifique la corriente. Esto es algo que lo hemos ensayado y lo hemos puesto en práctica con diferentes tipos de polímeros. En este caso, el ejemplo que les menciono, que comparto con ustedes, es del poliortoaminofenol. Nuestro laboratorio también ha trabajado con polivinilferroceno y polivinil-anilina. En el caso, en línea con lo que mencionaba Carlos al principio, estos trabajos de polivinilferroceno y polianilina fueron publicados hace algunos años en revistas de la American Chemical Society, donde efectivamente lo que mostramos es que podemos incorporar ese polímero electroactivo, utilizar la electroquímica como un estímulo externo para modular la carga superficial y por ende modular la rectificación de ese dispositivo. Si tenemos en cuenta, ¿sí?, que ese sistema opera en esta configuración donde yo polarizo a través de la membrana, pero a su vez aplico un potencial al nanocanal, esa configuración es muy parecida a la que típicamente observamos en un transistor de efecto de campo, que para aquellos que no están familiarizados o que por ahí cursaron los primeros cursos de física en la carrera hace muchos años, en un transistor de efecto de campo tengo dos potenciales que son relevantes. Uno que sería drain source, que sería análogo al transmembrana, y otro potencial de gate, que en nuestro caso sería como el potencial electroquímico que yo voy regulando la carga efectiva en el nanocanal. Por otra parte, también ensayamos una idea que nos resultó muy interesante, que es poder derivatizar el nanocanal, por ejemplo, con un polímero conductor, muy utilizado en electrónica, en Plastic Electronics, que es el PIDOT, ¿sí? Nosotros hemos derivatizado un nanocanal que no está derivatizado, tiene un comportamiento óhmico, en cuanto lo derivatizamos con el PIDOT, a través de diferentes técnicas. Aquellos que están interesados pueden consultar el trabajo original, si no me pueden escribir un mail y tranquilamente no hay ningún problema en compartir información experimental. Encontramos que electroquímicamente yo puedo utilizar ese potencial electroquímico como una perilla para ir regulando muy, muy finamente el estado de carga del nanocanal. Y si yo regulo el estado de carga del nanocanal, puedo regular, ¿sí?, como en este caso, cuál es la carga efectiva que tengo en el nanocanal. Y recuerden que si yo la carga efectiva tiene un signo u otro, la rectificación varía drásticamente.
En este caso es un ejemplo en el cual nosotros, variando el potencial electroquímico, ¿sí?, podemos tener un nanocanal que tenga un comportamiento que rectifica en una dirección, que tenga un comportamiento óhmico o que rectifique en la dirección contraria, ¿sí?, que rectifica cationes, que rectifica aniones o que no rectifica ninguno de los dos, y ese es el caso del comportamiento óhmico. Hace poco tiempo, el año pasado, nos resultó particularmente interesante la posibilidad de generar otra función de transporte iónico. Dado que la iontrónica estábamos trabajando con rectificación, es interesante que muchos dispositivos electrónicos exhiben un comportamiento que se llama de saturación de corriente. Significa que yo varío el potencial y la corriente permanece constante. Para aquellos que están familiarizados con la electroquímica, esto es muy parecido a lo que se observa a veces en procesos electroquímicos cuando observamos una corriente límite. Nosotros, en particular, dos estudiantes de doctorado de nuestro laboratorio, Gregorio Lauciric y Juan Alegreto, trabajaron en un modo muy ingenioso, lograron sintetizar redes metalorgánicas dentro del nanocanal. Y lo que encontramos que el interplay, ese juego, esa convolución de porosidad propia, ¿sí?, del MOF, junto con la estructura, esa arquitectura jerárquica que nos da el nanocanal, me genera canales para el transporte iónico, que en definitiva se ven dificultados, son tortuosos, y eso genera una condición similar a una corriente límite, que en definitiva, en términos iontrónicos, lo que me conduce es a generar un dispositivo nanofluídico que exhibe un régimen de saturación de corriente iónica, que es lo que vemos aquí a la derecha. Es algo muy interesante y muy alentador desde el punto de vista de cómo construir arquitecturas complejas con la idea de generar nuevos rasgos iontrónicos. Como mencionaba anteriormente, podemos generar estructuras que reconozcan analitos específicos. Ese analito, si cambia la naturaleza de la carga sobre el nanocanal, se produce un cambio en la corriente iónica y eso lo utilizo como una respuesta ante el estímulo químico. Es una forma de generar los estadios incipientes de la generación de un sensor. En los últimos años hemos trabajado, por ejemplo, con el estímulo a iones borato, dopamina y adenosintrifosfato, y en particular nos interesan mucho los analitos que son utilizados como biomarcadores. En particular, tuvimos la idea, hace algunos años, de poder incorporar procesos enzimáticos dentro de estos nanocanales, de estos dispositivos nanofluídicos, con el objetivo de desarrollar sensores ultrasensibles. El paradigma conceptual de esto radica en el hecho de que si yo tengo un proceso enzimático que a través de este proceso me genera un cambio local de pH, si yo genero estructuras que cambien su estado de carga por efecto del pH local, ese cambio en el estado de carga me va a generar un cambio en las propiedades de rectificación de ese dispositivo. Ese es un poco el eje conceptual. En particular, el paradigma de trabajo, en el caso de la ureasa, una de las primeras enzimas que estudiamos, es que la ureasa en presencia de urea, que es un biomarcador, un analito de muchísimo interés, particularmente las personas que tienen afecciones renales, en presencia de urea, la ureasa presenta un cambio de pH, la formación de amonio, de amoníaco. Ese amoníaco genera un aumento de pH, y ese aumento de pH genera un cambio en la protonación de los polímeros que incorporamos en el nanocanal. Y aquí lo vemos, por ejemplo, fundamentalmente que la respuesta es sumamente rápida. Estos dispositivos, una de las cosas que nos resultan fascinantes es que la respuesta es muy rápida, porque precisamente en el confinamiento los procesos se exaltan, mismo los fenómenos de transporte no tienen una preponderancia tan alta, sino necesita difundir mucho los protones como para manifestar un cambio localmente, ¿sí? Entonces, eso hace que
la respuesta de estos sensores sea muy rápida y son muy, muy sensibles. Estamos trabajando aquí en el rango del nanomolar. Estos sistemas también son reversibles desde el punto de vista que si disminuye la concentración de urea, vuelvo a restituir las características de rectificación original, lo cual es una muy buena señal con respecto a la robustez de la plataforma nanofluídica. Puedo utilizar otro sistema enzimático, en este caso la acetilcolinesterasa, donde en presencia de acetilcolina lo que observamos es que el proceso enzimático, en este caso, en vez de promover un aumento del pH, promueve una disminución del pH. De nuevo, la alteración en el pH local altera el estado de carga del nanocanal, el alterar el estado de carga del nanocanal me genera una respuesta iontrónica que es muy específica al analito que yo estoy utilizando, que en este caso es el sustrato de la enzima. Hemos ensayado esto en presencia de otras especies que per se podrían cambiar la carga del entorno, y observamos aquí que la respuesta es bien evidente, que este tipo de nanodispositivos que están derivatizados con esta arquitectura interfacial que incorpora acetilcolinesterasa es particularmente responsiva a la presencia de acetilcolina. Recuerden que al principio yo mencionaba el hecho que trabajamos con un nanocanal que tiene una base y una punta. Habíamos dicho que la geometría del canal, el tamaño de la base y de la punta, son dos parámetros importantes, al igual que la carga efectiva de ese nanocanal. En esa consigna en la cual hasta ahora he discutido el hecho de cambiar la densidad de carga del canal como un parámetro de modular la respuesta iontrónica, hace poco tiempo, cuando comenzamos a transitar la pandemia, que de alguna manera nos afectó a todos, comenzamos a trabajar en conjunto con una colega y amiga, Ana Sol Peinetti, que hizo su primer postdoc en este laboratorio, y luego hizo un segundo postdoc en Illinois con el doctor Lee, para desarrollar aptámeros que sean capaces de distinguir virus, ¿sí?, ya sea en estado infeccioso o no infeccioso. Es un hermoso trabajo que hizo esta colega, en el cual aquí observamos cómo estos aptámeros que desarrollaron permiten detectar un virus, ya sea en estado activo o en estado no infeccioso. Cuando derivatizamos estos canales, lo que encontramos, el paradigma de trabajo, pasa por la siguiente línea de razonamiento. Cuando yo tengo un virus que tiene un tamaño considerable, ¿sí?, de las dimensiones, podrían ser de las dimensiones de la punta del canal, cuando ese virus es bioreconocido por el aptámero, promueve la oclusión del nanocanal. Cuando se produce la oclusión del nanocanal, se altera drásticamente la sección efectiva, y eso promueve un cambio drástico en la corriente iónica. O sea, en este caso el paradigma de trabajo no pasa por alterar la carga del nanocanal, sino por alterar la dimensión de la punta del canal. Y es eso lo que hemos hecho aquí. Hemos derivatizado los nanocanales cónicos, en este caso tienen forma de bala, ¿sí?, es un bullet type nanochannel, donde tiene un angostamiento muy cerca de la punta, y lo que observamos es que efectivamente cuando exponemos estos aptámeros tan sensibles, que son capaces de distinguir un virus en estado infeccioso y no infeccioso, observamos, por ejemplo, en el caso del virus, el adenovirus humano, observamos que la rectificación, ¿sí?, se observa sensiblemente en el caso del virus en estado infeccioso, y el sistema, el nanocanal, no guarda ningún tipo de responsabilidad, no muestra señal iontrónica en presencia de un virus que fue desactivado. Esto, cuando hacemos experimentos de control, o blank experiments, en presencia de otros tipos de virus, encontramos, ¿sí?, que eso es algo muy importante cuando estamos desarrollando un sensor nanofluídico, exponerlo a otras especies como control para chequear la especificidad de esa plataforma. Y observamos aquí que la respuesta con respecto a otros tipos de virus que fueron expuestos a este sensor nanofluídico, la respuesta marca notoriamente cómo se comporta o la especificidad de este tipo de plataforma.
Después, obviamente, vemos que la respuesta efectiva puede cambiar en el caso que estemos en presencia de diferentes serotipos del mismo virus infeccioso, que es algo que sabíamos que podía ocurrir. Recuerden que les mencioné que esto habíamos comenzado a trabajar más o menos al comienzo de la pandemia, es algo que justo nos encontró casualmente en medio de la pandemia con esto, y decidimos utilizar el mismo concepto para el SARS-CoV-2. Y repitiendo el mismo eje conceptual, ahora derivatizando los nanocanales cónicos, en este caso asimétricos, con aptámeros que son capaces de distinguir el SARS-CoV-2 en estado infeccioso y no infeccioso, vemos que efectivamente estas plataformas pueden detectar de una manera muy sensible, ¿sí? Fíjense la correlación que hay en el ensayo de luciferasa con lo que observamos nosotros en un nanocanal, lo cual demuestra que estas plataformas son extremadamente sensibles y hay muchísimo para explorar, para mejorar y para extrapolar en cuanto a este tipo de tecnología de sensores nanofluídicos. Bueno, a modo de resumen, porque no quiero extenderme en el tiempo que estaba pautada la presentación, me gustaría que se lleven un mensaje a cada uno a donde esté, de la audiencia, sobre la versatilidad de este tipo de plataformas nanofluídicas, que si bien yo las describo en términos de estos nanocanales hechos por irradiación iónica, este tipo de nanocanales se puede hacer mediante otro tipo de técnica, etching electroquímico, hay grupos que usan etching electroquímico, pero lo importante es cómo la conjugación de toda una física asociada con el transporte iónico en entornos confinados, junto con la química, que le aporta una versatilidad funcional muy singular a estos sistemas, me permite desarrollar dispositivos que permiten la rectificación iónica, me permite transducir, ¿sí?, eventos de reconocimiento, donde la señal en este caso es una señal iontrónica, son iones los que me promueven la señal, y me permiten generar un montón de plataformas que me permiten no solamente manipular iones de una manera análoga a lo que sabíamos décadas atrás con los electrones y los dispositivos electrónicos, sino que eso también me permite extrapolarlo a la posibilidad de censar eventos de reconocimiento, detectar analitos de una manera muy sensible. Finalmente quiero agradecer a todo el equipo de gente que participó durante estos años en este proyecto y que sigue participando, colegas y amigos, no solamente en INIFTA, sino también en otras instituciones argentinas, en Alemania y en los Estados Unidos, particularmente Gales Leifer y GILU, con los cuales colaboramos desde hace mucho tiempo. En el caso de GILU en Illinois es más reciente. Quisiera agradecer también a la agencia de I+D+I+I, la agencia que financia las investigaciones en Argentina, CONICET, que es el Consejo Científico Argentino, que son las entidades que pagan mi sueldo y la de casi todo el equipo del Laboratorio de Materia Blanda, y otras instituciones como la Universidad de La Plata, e instituciones alemanas con las cuales colaboro y tengo un estrecho vínculo desde hace muchísimo tiempo y les estoy agradecido por patrocinar y sponsorar el laboratorio a lo largo de diferentes etapas. Así que bueno, quisiera agradecer nuevamente a todo el equipo de la ICS, en particular a Carlos, Johan, Reggiane, que fueron quienes me contactaron en estos días. No me quiero olvidar de nadie. Para mí fue un inmenso placer la invitación, un gran honor, y bueno, estoy aquí para contestar las preguntas que deseen.